¿Cómo andas, Tute? Bueno, ¿Qué tal? primero bienvenido a la ciudad, a Venado Tuerto. Un gusto tenerte acá. Gracias, che. Gracias. Bueno, Me siento muy iluminado, muy iluminado. estamos, cualquier cosa, viste que esto es... Te iba a decir, le tengo miedo a los mosquitos. Bueno, acá está disponible. No queda mucho, pero... Espectacular. Sí. Tute, bueno, preguntarte, ¿tú te seudónimo de humorista a partir de que empezaste a dibujar? Es perfecto para un humorista gráfico porque si vos querés ser humorista gráfico, tenés que buscar un nombre bien cortito, ¿no? Sí. Si hacemos un paneo por los humoristas gráficos argentinos, vamos a encontrar que son Quino, todos de 2 o 3 sílabas. Idealmente 2 sílabas, una sílaba ya es casi un exceso, pero tenemos a Rep, claro. Tenemos a Nick. Sí. Buah. Bueno. Después te voy a preguntar. No empecemos así. Todavía no, para, esperemos un poco. Recién empezamos y ya me estás buscando. No. Ah, yo solo. Yo no te busqué, ¿Quién más? A ver, de una sílaba, a ver. Dijiste a Rep, lo dijiste, bueno, pero después sí. No, después son de dos. Copy. Exactamente. Copy, Caloy, Quino. Ya estamos levantando el nivel, ¿eh? Sí. Qué sé yo. Bueno, y así. Salvo Fontana Rosa, que no le fue mal. Maicas, ponele. Maicas. Qué grande, Maiquitas. Sí. Bueno, entonces tenés que buscarte un nombre, digamos, o tener un apellido cortito, claro. cosa que no tengo, o buscarte vos un seudónimo, o inventarte un seudónimo. Claro. Y resulta que a mí en la escuela ya me decían Tute por Matías, Matute, Tute. O sea que no tuviste que trabajar nada con eso. No tuve que hacer nada, ya lo tenía muy a mano. Con lo salió. cual lo empecé a usar como firma artística. Y acá estoy. Tú, aparte, bueno, obviamente que un amigo me dice, che, se lo va a entrevistar al hijo de Quino, qué bueno. Hoy no, le digo. Hoy no, el hijo de Quino no. Sí, todavía me pasa. El otro día pasó que me saludaron en la calle y mi mujer dice, que le dijo a la novia, el que me saludó, dice, el hijo de Quino. Bueno, después te voy a preguntar, o si querés contarlo ahora, cómo lo conociste a Quino, porque, digamos, no lo fuiste a buscar a Quino, sino que Quino te llamó a vos. No. ¿Pero no fue algo así? Yo lo fui a buscar primero, me rechazó muchas veces, hasta que un día él se encontró con algo mío, le gustó y me empezó a llamar. Pero al principio fue un fracaso. Mirá. Sí, lo primero fue un fracaso. Yo tenía que sacar, tenía mi primer libro y el editor me dice, buscate algunos jetones que digan algo a favor, ¿no? Como se suele hacer, ¿no? Que escriban un prólogo o que escriban unas líneas. Uh-huh. Entonces yo dije, bueno, antes que un prólogo, voy a buscar a alguien que escriba 3 líneas para poner en la solapa del libro y listo. Entonces se me ocurrió llamarlo al número 1, a Quino. Claro. Y cuando lo llamé por teléfono, le dije, maestro, voy a sacar mi primer libro. Entonces, bueno, pensé en por ahí que pudiera escribir algunas palabras. Y me respondió rápidamente, no. Me dice, no. Entonces, digo, contundente, un éxito. Contundente, pero además muy rápido, ni siquiera. Digo, pero lo quiere pensar un poquito, decir, lo llamo mañana. No. Me dice, no. Entonces digo, pero mire que es cortito, no un prólogo, porque encima cometí la torpeza de insistir. Y entonces me dijo, no, menos. La síntesis es mucho más ardua, no. Entonces yo corté con una vergüenza que dije, nunca más lo llamo a Quino, ¿no? Bueno, pero después él empezó a ver los trabajos tuyos. Después pasaron muchos años y un día me llamó por teléfono al celular y era Quino para decirme que había visto la página del domingo de la revista de La Nación y que le había gustado y me hizo una observación muy específica, muy puntual sobre algo del dibujo. Yo tenía una emoción, me temblaban las piernas. Bueno. Claro. Y el siguiente domingo de nuevo, Quino para hacerme de nuevo otra felicitación. Y esto se empezó a hacer asiduo y ya después me invitó a comer a su casa. Y bueno, nos hicimos amigos. Yo lo consideré mi amigo, pese a la diferencia de edad, que yo por supuesto era su discípulo. Pero claro, después yo hice una novela gráfica y entonces ahí ya envalentonado con todos esos llamados, las cenas y demás, lo llamé nuevamente por teléfono y le dije que iba a sacar un libro, una novela gráfica y que me gustaría que él escribiera el prólogo. Sí. Y me dijo, será un placer. Sí. Y escribió un prólogo increíble. Qué bueno. Increíble, que todavía es el día de hoy que me pellizco porque no
no puedo creer que ese tipo al que yo admiré toda la vida, desde muy chiquitito, Claro. pudiera decir esas cosas lindas, ¿no? Sobre mi trabajo. Así que fue... Aparte, bueno, obviamente, aparte tu papá, tu mamá también eran artistas, ¿no? Sí, mi vieja era artista plástica, era pintora, una muy buena pintora, y mi viejo, bueno, humorista gráfico, Claro. Caloi. Que vos siempre supiste que quería ser tu papá, que no quería que fuese humorista gráfico, o quería, o en el fondo quería y había alguna trampita con eso de proponerte otra cosa. Yo no sé, sí, porque en un momento, claro, hay un libro que se llama Diario de un hijo, en el que relato un poco la relación con mi viejo, y cuento ahí un momento muy loco y muy doloroso en realidad, que fue un momento en el que yo me preparé toda la vida para ser humorista gráfico, porque era muy chiquito y ya tenía la certeza de que iba a ser humorista gráfico. Ya era dibujante, porque uno es dibujante apenas empieza a dibujar. Y en la adolescencia empecé a dudar si verdaderamente estaba preparado para ser humorista gráfico, que es un trabajo que hay que sumarle al dibujo una idea, y esa idea tiene que ser ingeniosa y tiene que mover a la risa, ¿no? Etcétera. Bueno, y en un momento le digo a mi viejo, yo ya estaba terminando la secundaria, y bueno, empezamos a hablar sobre lo que se venía. Y mi viejo me dice, yo te veo para el diseño gráfico. Y eso fue letal para mí. Porque Claro. lo que pensé por dentro, y no se lo dije, dije, pero qué hijo de puta. O sea, yo vengo preparándome desde los 4 años para ser humorista gráfico, igual que vos, y vos me decís que me ves como diseñador gráfico. ¿Ah? ¿Por qué no? Es decir, pero bueno, como suele pasar, uno no siempre le dice lo que piensa a su padre, ¿no? Entonces yo en ese momento no dije nada. Y es más, peor todavía, me anoté en diseño gráfico. Pero no cumpliste lo de llegar con el título y decirle, toma, acá lo tenés, no te recibiste. No me Sí. recibí, esa fue mi mansa revolución, no, como se dice, cuando Sí, uno... como una no revancha, no es la palabra, pero algo redención, ponele. Mi mansa rebeldía consistió en hacer todas mis entregas de diseño gráfico dibujadas. Entonces yo dibujaba. Y al principio, claro, todos los profesores estaban maravillados conmigo porque era el único que dibujaba y había que diseñar un juego, y yo hacía un juego humorístico y se reían y todo funcionaba perfectamente los primeros meses. Después ya promediando la mitad del año me dijeron, che, escúchame, entregá algo rígido, estructurado, por favor. Y yo seguía haciendo dibujos y dibujos y dibujos hasta que me fui. Me fui de ahí, no terminé, creo que hice un año, o no llegué a terminar el primer año de diseño gráfico, que yo ya estaba decidido a ser humorista gráfico de nuevo, y empecé a hacer chistes. Me senté a hacer una noche chistes, a ver si me salían, y estuve toda la noche hasta que salió el sol, sacando ideas, y al otro día, cuando me desperté, las leí y estaban bien. Dije, bueno, es decir, es posible. El camino que yo había soñado para mí toda la vida es posible, porque estaba a la vista que podía hacer humor, ¿no? ¿Y tener a tu hijo como referente, digo, era el testeo de tus dibujos? ¿O por ahí o no eran quien los No primero tanto. los miraba? No, me acuerdo más de las amigas de mi hermana. Por ejemplo, yo me armé una carpeta y entonces mi hermana les mostraba los chistes y yo me escondía atrás de la puerta y las espiaba a ver si se reían, ¿no? Eso decían que hacía un pintor que se llamaba Apeles, en la antigua Grecia, de quien no hay ningún registro, pero dicen que era el mejor artista plástico de esa época. Pero claro, en esa época no había publicaciones, Gutenberg no había nacido, no había nada, ninguna posibilidad, y la posibilidad de ver cómo reaccionaba la gente para Apeles, decían que era esconderse atrás de una piedra muy grande. Entonces ponía el cuadro, se escondía atrás de la piedra y escuchaba los comentarios de la gente que pasaba. Claro. Bueno, un poco era lo que hacíamos, ¿no? Por lo menos lo que yo hacía. Me escondía atrás de la puerta a ver qué reacción tenían las amigas de mi hermana, ¿no? Que era un público que no tenía que quedar bien conmigo ni nada, ¿no? Es decir, un público que verdaderamente se iba a reír o no de los dibujos que iba viendo. Yo sabía la ubicación de los dibujos. De hecho, en esa época yo lo fui a ver a Quino con esa carpeta. Me armé una primera carpeta para buscar trabajo con todos los chistes. Y los fui a ver a todos los dibujantes. Esto también lo cuento en ese libro, en Diario de un Hijo. Y al último que veo es Aquino. Esto es previo, ¿no? Ahora salté en el tiempo hacia atrás, ¿no? Previo a aquel primer llamado. Y yo tenía 17 años.
Y le mostré esa carpetita a Quino en una sobremesa. Aproveché una feria del libro que nos fuimos a comer después todos los dibujantes y sus familias, y lo enganché en el postre y le dije, maestro, le quiero mostrar acá uno. Y el tipo miró, era muy sincero Quino, era terriblemente sincero, ¿no? La sinceridad tiene eso, ¿no? Es un peligro la sinceridad permanente, ¿no? Claro. Uno no quiere estar con gente tan sincera. ¿No? Que te diga no, sí. Que te diga todo el tiempo lo Sí, que piensa, ¿no? Guardate algún pensamiento y decime alguna Claro. cosa más o menos. Y esa infancia con tu viejo y Clemente y Pero la pará que te termino, perdón. te termino la anécdota, como Perdón, diría perdón. el tolo gallego. Le muestro la carpeta y Quino empieza a pasar los dibujitos así. Y entonces, como yo ya sabía la ubicación de los chistes, sabía ponerle que en la página 3 estaba el más fuerte, ¿no? Porque el primero no se rió nada, el segundo, ¿no? Y el tercero digo, acá viene la carcajada. Y el maestro nada, pasó al cuarto como eran todos lo mismo, ¿no? Nunca, en ningún momento, en todo el paso de páginas, hizo ni siquiera una mínima sonrisa. Y cada página que pasaba sin una mueca, una mínima sonrisa, era un puñal, ¿no? Es decir, que es el fracaso, un fracaso tras otro, Claro. ¿no? Parecía que estaba leyendo publicidad del diario, ¿viste? Y al final, cuando llega el último, recién ahí me mira, me devuelve la carpetita, ¿no? Y me dice, hay que meter el dedo más en la llaga. Corre el platito y sigue comiendo su, ponele, flan con crema. No me acuerdo qué estaba comiendo el maestro. Y yo me fui ahí con 17 años pensando, ¿no? Hay que meter el dedo más en la llaga, ¿qué me habrá querido decir el maestro con esto? Y bueno, esto ya lo conté 1000 veces, así que no lo voy a seguir contando. Hasta acá llega la anécdota. Pero te ofreció, ese concepto te marcó de alguna manera. Me marcó, sí, me marcó porque en ese momento no lo entendí, verdaderamente no lo entendí. Es más, me acuerdo de haberme ido con cierta frustración. Porque cuando uno empieza, lo que sueña siempre en realidad, aunque no lo diga, es que alguien diga, che, pero sos un genio, ¿dónde estabas? ¿No? ¿Dónde estabas? ¿Cómo puede ser que este muchacho hace 17 años que nació y nadie se dio cuenta que es un genio, ¿no? Bueno, muy lejos de eso, me devolvió la carpeta, me dijo eso, no se rió en ningún momento, era un fracaso total. Un fracaso total. Así que me fui pensando, hay que meter el dedo más en la llaga, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Claro. Para mí me lo olvidé, para mí esa frase me la olvidé, pero después la recuperé con el tiempo y evidentemente no la olvidé porque pasaron más de 30 años y acá la estoy mencionando perfectamente, ¿no? De memoria. Sí. Encontré un sentido que a mí me sirve de aquella frase, ¿no? Y que consiste en ir a buscar el material de lo que uno hace, porque el humor, no hay que engañarse, no tiene nada que ver con la risa, salvo lo que puede despertar en el lector o la lectora. Pero el origen del humorista gráfico, es decir, la cantera a la que el humorista va a buscar el material, no es ni feliz ni es graciosa, sino que tiene que ver con cosas a veces dolorosas, a veces observaciones, curiosidades, inquietudes, perplejidades, miedos, fantasmas, todo esa es la cantera. Y entonces creo que esa es la llaga a la que hacía referencia Quino, o por lo menos la llaga que a mí me sirve, para ir y buscar el material ahí y con la seguridad de que ahí hay algo que es verdadero y que es muy propio. Y que entonces lo que sale de ahí, sin duda, se acerca a la verdad, se acerca a una verdad, a la verdad de uno, aunque sea incluso esa verdad provisoria, ¿no? Y tenga que ser refrendada permanentemente. ¿Y te sale automáticamente ahora lo de meter el dedo en la llaga o cuando vos haces humor pensás, tengo que decir esto, quiero decir esto? Para mí el humor es la posibilidad, es la herramienta, es una herramienta de sublimación. Uno puede convertir una cosa que es de un orden en otro a través del humor, a través del dibujo. Es decir, a partir de la muerte de mi viejo yo hice un libro. Ese libro es Diario de un hijo, del que les vengo hablando. Y es un libro que creo que lo lees y es alegre, es un lindo libro, digamos, y tiene humor, ¿no? Tiene partes dolorosas también, pero quiero decir, Sí. con algo que para mí fue muy doloroso, lo terminé convirtiendo en un hecho artístico, digamos, Claro. ¿no? En algo que para mí tiene mucho sentido. Claro, porque un escritor, digo, a lo mejor cuando el dolor lo transforma mucho más sencillamente en una poesía, pero transformar dolor en humor por ahí es un poco más
Pero es complejo. el mismo mecanismo para mí. De hecho, para mí son hermanas, tanto la poesía como la producción humorística, ¿no? Hay una hermandad ahí, en la elección de las palabras, en el sentido, los sentidos que están expresados a simple vista y los sentidos que se esconden detrás de las palabras, ¿no? Hay una hermandad que es interesante en la musicalidad de las palabras, en la síntesis. Las dos disciplinas se nutren profundamente de la síntesis, necesitan síntesis para potenciarse, tanto la poesía como el humor gráfico, ¿no? Hay algo ahí que las hermana y para mí son muy, es decir, se sirven mutuamente, ¿no? Yo utilizo la poesía permanentemente para hacer humor, porque con la poesía uno aprende, además de la síntesis, la elección, la prolija elección de las palabras por su carácter polisémico, ¿no? Una palabra quiere decir una cosa, pero también quiere decir otra cosa, y otra, y otra. Y después por la música. Hay una música en la poesía, ¿no? Hay una música interna siempre en los versos. Y yo escribo los globitos del humor pensando como si fueran poemas, digamos, en el sentido musical de las palabras, ¿no? En el encuentro de una palabra con otra, en buscar que sean la menor cantidad de palabras posibles, y que escondan la mayor cantidad de sentidos también. Me gusta el humor que sirve para muchas personas, digamos, que a uno le dice una cosa y a otro le resuena por otra cosa, ¿no? Y sigue teniendo sentido, tiene mucho sentido. Ese me parece que es el humor más interesante, por lo menos el que más me gusta hacer. Los límites del humor, digo, ¿cuáles son o si para vos tiene límites el humor? Para mí el humor tiene límites. Yo siempre escucho ahí que hay como una corrección política de decir que no tiene límites el humor. Yo creo que todo tiene límites y está bien que tenga límites, ¿no? Como decíamos hace un rato, alguien que es sincero permanentemente es peligroso, no es una persona deseable, porque hay gente que cree que, ¿no? Y que se jacta y dice, no, yo siempre digo lo que pienso. Bueno, agarrate, no, rajemos, es un peligro una persona que dice todo el tiempo lo que piensa, ¿no? La gente no quiere escuchar todo el tiempo lo que pensás, ¿no? La gente quiere, nosotros queremos, que algunas cosas te las guardes, o que las digas de otra forma. Bueno, el humor también tiene límites, y son los límites, primero de la ocurrencia, ¿no? Es decir, solamente se me ocurre el humor que se me ocurre, es decir, las ideas que tengo pertenecen al universo de mis posibilidades para generar ideas, ¿no? Es decir, que ya quedan un montón de ideas afuera por un orden natural, digamos, ¿no? Claro. Ya es un límite ese, que es el límite de la capacidad personal. Después está el límite de lo que uno quiere decir, de lo que uno quiere transmitir, el modo en que uno quiere transmitir sus ideas. Después está el límite del medio en el que publica, es decir, no solo están estos dos límites anteriores, sino que hay un tercer límite que es, esto se puede y esto no, ¿no? Y después hay un límite que ni te lo tienen que mencionar. Si vos publicás en un diario no vas a hacer, no sé, humor porno, por mucho que te guste, porque sos sensato, porque decís, bueno, acá no va esto. Eso, en todo caso, lo publicaré en la Sex Humor, qué sé yo. Claro. ¿No? Que ya no existe. Pero digo, en otro lado. O sea que está lleno de límites, y está bien que estén, y después dentro, o franqueados estos límites, digo, sí, cuanto más libre pueda ser el humor, por supuesto, mejor. ¿Y te han limitado muchas veces? ¿Has tenido de parte de los medios en los que trabajaste? Sí, siempre hay algún tirón de oreja, siempre también me parece que el trabajo de uno consiste en correr el fleje, ¿no? Uno juega dentro de una cancha y dentro de esa cancha juega con libertad, pero también me parece que el asunto está en tratar de jugar o pegadito a la raya o cada tanto correr el fleje un poquito y ensanchar o alargar la cancha, Claro. ¿no? Si por ahí vamos y venimos, yo te preguntaba hoy lo de Clemente, cómo vivía vos como chico ese boom de lo que fue Clemente, de lo que fue tu papá, Caloi, de lo que fueron los papelitos, de toda aquella historia del Mundial 78, que era muy fuerte. Atrás de ese personaje tan querible Sí. había una disputa bastante importante. Sí, bueno, mi viejo para mí era un ídolo, pero porque dibujaba, y porque dibujaba bien, y yo era dibujante también, y entonces veía lo que hacía. Pero no tenía mucha dimensión de lo que era como artista, ¿no? Es decir, por supuesto veía que le pedían autógrafos, que todo el mundo le pedía un Clemente, me pedían Clementes en la escuela para que le llevara. En un momento se hizo un poco plomo.
para mi viejo también. Entonces, como yo ya dibujaba, empecé a dibujarlos yo. Y empecé incluso a cambiarlos, no por dinero, pero sí por bolitas lecheras, aceritos, figuritas difíciles. Y, pero no me acuerdo dónde iba ahora. Hablamos del Mundial 78 bueno. y toda esa historia Bueno, de Clemente. pero no tenía verdadera dimensión de lo que era mi viejo, hasta que un día llegaron a mi casa. Esto es para los sub no, ¿cómo se dice? Al revés de sub sería over 40, lo que voy a decir. Llegaron a mi casa Caroso y Narizota. ¿Qué hacen Caroso y Narizota en mi casa? Yo vivía en José Mármol, zona sur del Gran Buenos Aires. O sea, cayeron ellos, digamos. Cayeron en persona. Caroso, Narizota y Gabinete. Eran mis ídolos. Yo tenía 10 años. No podía entender que estaban ahí Caroso y Narizota y que estaban entrando a mi casa. Un piberío Mármol, que es un barrio muy tranquilo, que es la hora de la siesta, es todas las horas, digamos. De pronto estaba lleno de pibes de guardapolvo blanco ahí colgados del portón, porque se había corrido la bola de que estaban Caroso y Narizota en José Mármol. Y estaban entrando a mi casa. Y ahí yo dije, mi viejo debe ser grosso. Porque estaban Caroso y Narizota. Así que bueno, ahí tomé dimensión de la magnitud de mi viejo, porque en realidad, claro, los padres son padres nomás, ¿no? Cada vez que me preguntan, ¿qué se siente ser hijo de Caloi? Me preguntaban, ¿no? Ahora ya no me lo preguntan tanto, pero antes me preguntaban siempre, ¿qué se siente ser hijo de Caloi? Yo del único que sé ser hijo es de Caloi, no sé, y de mi vieja también, pero digo, no sé lo que se siente ser hijo de otra persona. O sea, es muy difícil eso, es muy difícil tener la distancia, claro. ¿No? Ahora lo tenés todos los días ahí, es como... Tu viejo son siempre épocas distintas. Tu viejo fue dibujante y humorista en la época de dictadura, vos lo sos ahora en democracia. ¿Qué diferencia ves? No queda mucho, ojo. Los tobillos. Use. Tengo los tobillos dulces. Sí. ¿Me repite la pregunta? Le repito la pregunta. Tu papá, fue humorista en época de proceso militar. Sí. Vos lo sos en democracia. Sí. ¿Qué diferencia ves en esa cuestión? Y bueno, yo no fui humorista gráfico en época de dictadura, pero bueno, por supuesto tengo noticias de cómo fue aquello. Y mira, mi viejo decía que era más difícil ser humorista gráfico y esgrimir las ideas políticas de uno en épocas democráticas que bajo la dictadura. ¿Por qué decía? Porque el enemigo está mucho más difuso, está mezclado entre la gente, ¿no? Decía. En cambio, cuando estaban los militares era muy claro dónde estaba el enemigo, ¿no? Y también estaba muy claro que se podía decir muy poco. De hecho, en aquella época Clemente se relacionaba con sus lectores con guiños, ¿no? Con guiños, porque no se podía decir mucho. El diario estaba intervenido, había un tipo que estaba para bochar todo el material que pudiera incomodar mínimamente a los militares. Con lo cual, Clemente se servía de pequeñas herramientas, de guiños, de cruzaditas de pata, de alguna palabra, ¿no? Y generó un contacto con sus lectores muy especial y muy profundo, que le alcanzaba con poquitos gestos para comunicar sus ideas, ¿no? Las ideas de mi viejo, ¿no? Por supuesto. Claro. Así que él decía que en épocas democráticas es más difícil porque bueno, está todo mezclado y hay que distinguir dónde acecha, digamos, el enemigo. Así que bueno, esa era su idea, ¿no? Yo creo que siempre es más difícil ser humorista gráfico en épocas en las que no se puede decir nada o se puede decir casi nada y sentir permanentemente las tijeras de la censura pendiendo sobre tu cabeza no debe ser nada agradable, ¿no? Y además, bueno, mucha gente exiliada. Nosotros mismos tuvimos un exilio breve, un exilio edípico, porque fuimos a la casa de la madre de mi viejo, a la casa de mi abuela, a las casas de mis dos abuelas fuimos. La otra estaba en Mar del Plata y también pasamos unos días en una época en que llamaban a mi casa
todos los días para decir que nos iban a matar a todos. Ah, o sea, con amenaza concreta. Sí, sí, era difícil que lo hicieran. Mi viejo ya estaba publicando hacía varios años en Clarín. Clemente era muy popular en el 76 y sobre todo a partir del 78. Bueno, ahí hay otro mojón de esta relación con sus lectores, ¿no? A través de la Guerra de los Papelitos en el 78, que Clemente apoyó fuertemente la expresión popular de tirar papelitos en la cancha, y José María Muñoz, que era la voz oficial, digamos, de la dictadura, o que respondía, digamos, a la dictadura, decía todo lo contrario, que no había que tirar papelitos, los policías palpaban a la gente para que no entrara con papeles, y nunca se tiraron tantos papelitos. O sea que fue un triunfo muy simbólico de la gente, ¿no? Y de Clemente. Instalado hasta el día de hoy, digo, recordado y querido Sí, sí, sí. hasta el día de hoy. Sí, fue espectacular, fue muy espectacular. Fue lindo porque además en el estadio de River, los altavoces estaban manejados por los milicos. Entonces decían, daban las órdenes a la gente para que no tiraran papelitos, para que se portaran bien, ¿no? Claro. Y el tablero electrónico estaba manejado por una marca, por una empresa privada, que eran fanas de mi viejo, entonces lo llamaron. Y ahí pasaban las publicidades. Autotrol era, ¿no? Claro, Autotrol era exactamente, era la marca. Y ahí pasaban las publicidades del Mundial, y entonces dibujaron muy rudimentariamente, con las posibilidades que daba el tablero, con los cuadraditos, un Clemente. Entonces el altavoz decía que no tiraran papelitos, y en el tablero estaba Clemente que decía: tiren papelitos, muchachos. Fue muy lindo eso. ¿Cómo nace esta pareja, digo, de Mabel y Rubén, que en realidad es un concepto, porque no son siempre las mismas personas, y son las mismas personas? Nace accidentalmente, a diferencia de cómo se suelen generar los personajes de historieta, que uno los piensa previamente a publicarlos, por supuesto, los diseña, les aporta una serie de personajes secundarios, de psicologías, de entorno, el barrio, etcétera. Con Mabel y Rubén fue distinto, fue accidental, digamos, ellos se encontraron conmigo más que yo buscarlos a ellos. ¿Por qué? Porque yo ya los publicaba, siempre publiqué este humor de parejas que no tenían nombres, tenían distintos nombres, pero cada vez me iba quedando con menos nombres, ¿no? Hasta quedarme porque ya la gente me decía: che, y Mabel, y Rubén, porque eran los que más usaba al final, esto hace pocos años. Sí. Hasta que decidí quedarme casi como un chiste con el lector y la lectora, quedarme con Mabel y Rubén exclusivamente, que todos se llamaran Mabel y todos se llamaran Rubén, sin importar que todos los días eran distintos, eran distintas personas, con distintas edades, distintas problemáticas. Un día Mabel era la víctima y al día siguiente era la victimaria. Un día Mabel era rubia y gorda, y al otro día era morocha y flaquita, o viejita, o una Mabelita, una niña. Y lo mismo con Rubén. A veces eran parejas de Mabeles, parejas de Rubénes. Bueno, se empezó a hacer este chiste y quedó. Lo que pasó es que finalmente, como vos bien decís, quedó como un concepto. Todos son Rubén y todas son Mabel. Y creo que un poco nos permite sentir la identificación con ellos, ¿no? Porque nosotros también cambiamos y nos pasan siempre cosas distintas, ¿no? Sí, la sensación es que cualquier pareja, digo, que de 50 años de casados, en algún momento fueron Mabel y Rubén. Yo no sé en qué te basas, digamos, en qué te inspira para la composición. Autobiográfico, algunas cositas, pero la mayoría, digo, son desde la observación. No, por suerte no es una tira autobiográfica. Está bueno aclararlo. Afortunadamente, si no sería un trapo de piso. Pero sí, uno como siempre, toma de muchos lados, ¿no? De la vida personal y de la ajena. Los paisajes siempre son los mismos, el paisaje que a uno lo rodea, y el paisaje más cercano y el paisaje más lejano, que es lo que uno observa, ¿no? El humor gráfico es producto de una observación previa, siempre, ¿no? Y la observación tiene que ver con
creo yo, sobre todo con las conductas que tenemos, ¿no? Cómo somos, cómo nos comunicamos o qué dificultades tenemos a la hora de comunicarnos. Bueno, un poco eso es lo que está plasmado en Mabel y Rubén, que como recién decía, todos los días tienen quilombos distintos, ¿no? O reflexiones distintas. El remate, tengo la sensación que el remate es siempre lo no dicho en la pareja, ¿no? Lo no dicho o lo dicho brutalmente lo dicho, también, claro. porque a veces lo que dice Rubén o lo que dice Mabel es lo que todos pensamos y no decimos, ¿no? Y sabiamente no decimos, y sin embargo ahí lo chantan de una, ¿no? Con eso volvemos al personaje este que es permanentemente frontal Claro. y sincero. A veces lo gracioso es esa brutal sinceridad. Y muchas veces, como vos bien decís, lo que está escondido, lo que no se dice, o lo que se dice de un modo lateral o inconsciente, ahí hay mucho también de una mirada psicológica o psicoanalítica de nuestras conductas, ¿no? Claro. ¿Tenés por ahí, o tú te has tenido el drama del tema de la hoja en blanco como el escritor, o vos te sentás y nace, sale? Ahí hay otro mito, por lo menos a mí nunca me pasó. Para mí una hoja en blanco siempre es una invitación. No quiere decir que después yo cumpla con creces a lo que fui convocado por esa hoja, pero digamos, la hoja en blanco para mí es un placer, digamos, ¿no? Nunca sentí ese miedo o ese pánico de la hoja en blanco que es tan famoso. Claro. Nunca me pasó, para Sí. nada. Hoy, bueno, vos por ahí convivís con el humor, bueno, el humor, como decíamos recién, Mabel Rubén, el humor sutil, y también a veces sos muy directo en la parte del humor, desde mi punto de vista lo digo, desde el humor político. Al menos yo lo tomo así. Cuando es muy directo, en general no es lo que se publica en La Nación, digamos. Por ahí hay veces Sí, que sí. quiero ser muy directo y entonces sé que no es La Nación, la tira de La Nación, el lugar indicado para hacerlo, entonces lo dibujo y lo publico en mis redes. Pero cuando tiene el formato de tira, en general sí es publicado en La Nación y ahí suele ser un poco más sutil, Claro. por razones obvias, pero bueno, también no deja de ser un canal más amplio para poder decir lo que uno piensa y lo que a uno le parece, ¿no? O manifestarse ideológica o políticamente. ¿Y el tema de la estigmatización te preocupa? Digo, viste que hoy está muy en auge que a un artista de cualquier rubro que exprese de alguna manera una cuestión política, se hace como en Instagram y te pegan y escriben. No digo que sea masivo, pero pasa. ¿Te preocupa? ¿No le das bolilla? ¿Mirás los comentarios? Los miro, a veces no decido no leerlos todos porque ya hago como una lectura cruzada, veo por dónde viene la mano y qué sé yo, hay comentarios que tienen sentido ser leídos y otros que no, digo que son Claro. simplemente agresiones. Cuando uno se manifiesta ideológicamente lo hace a partir de una convicción, digamos. Después si viene un tipo y te escribe, vos sos un ensobrado, qué sé yo, no me hace mella, me resbala completamente. Si es un comentario que no tiene ninguna llegada, digamos. Sí, pero me refería a cosas más, inclusive menos agresivas que esa. ¿Viste? Si yo antes me hacías reír, ahora que veo cómo pensás ya no me divierte tanto. Esas cuestiones que por ahí pasa con Eso con me da los actores. tristeza. Cuando veo Claro. eso me da más pena que otra cosa, porque decís qué intolerancia, ¿no? Porque si no, uno solamente se relacionaría o consumiría aquello con lo que concuerda 100%, ¿no? Y qué gracia tiene eso también, pienso, ¿no? No tiene ninguna gracia. Es decir, justamente la vida democrática consiste en el ida y vuelta de ideas diferentes, de disidencias, donde uno puede aportar algo y le pueden aportar algo a uno. Claro, claro. Es decir, en eso consiste la conversación con personas que piensan de otro modo, sin llegar a ninguna agresión, ¿no? Eso es, la vida democrática es exactamente Sí. eso. Parece que esa es la grieta, y la verdadera grieta es esa, la de la intolerancia, donde ya no se pueden sentar dos a conversar porque piensan distinto, ¿no? Que es insólito. ¿Y te preocupa el país que tenemos, Tute? Sí, A todos nos preocupa, ¿no? Por supuesto sí. siempre, pero... Me preocupa y estamos al borde de una elección que me parece que es definitiva en algún sentido, ¿no? Es decir, porque las ideas políticas son estrictamente opuestas, ¿no? Y
y profundamente opuestas. Claro. Es decir, no es que hay diferentes ideas que uno puede conversar y llegar a algunos acuerdos, ¿no? Es como hay dos ideas, hay una idea que es muy peligrosa, que atenta contra la democracia misma, contra el sistema democrático. Entonces ya es, digamos, dentro de la ley, dentro de la democracia, todo fuera de la ley y de la democracia, ya es muy peligroso, ¿no? Sí, sí, límites que por ahí pensamos que nunca se iban a superar, ¿no? Y que Tal cual, a no mí dejan. eso sí me preocupa mucho, muchísimo. Después, al mismo tiempo, también me parece que es, bueno, que es muy estimulante, ¿no? Creo que estamos todos conmovidos por lo que está pasando y estamos todos militando nuestras propias ideas, ¿no? De aquello de lo que estamos convencidos y hablando con la gente, así que también es un momento de mucha ebullición, me parece, y de mucha convocatoria para manifestarse, ¿no? Es un buen momento para no emitir un voto en blanco. Es un buen momento para tomar partido. ¿Por qué? Porque hay dos ideas, como digo, muy, muy diferentes y una está al borde de lo democrático, ¿no? Entonces, eso es peligroso y me parece que nos exige a nosotros como ciudadanos una participación un poco más activa, ¿no? Acá empezó la censura. Hay un 50% que está claramente censurado. Por suerte es este 50% y no este. Te presto el mío. Hola, hola. Hola. No, si estuve muy ácido, bajo un poquito, ¿eh? No, si estuve muy ácido, bajo un poquito. Perdón. No, digo, los derechos que uno los considera adquiridos y ganados nunca lo están, ¿no? Parecería que la lucha es día a día. Y cuando tenés un tipo de un lado que no puede decir que cree en la democracia, o tenés del otro lado a alguien que no puede decir que los genocidas están bien encarcelados, estamos en problemas, digamos. Hay algo ahí que, por eso digo, no está para un voto en blanco la No, cosa. claro, tal No cual. está para- Coincidimos. Porque digo, si hay un radical y un peronista, bueno, qué sé yo, Sí. ¿viste? Ninguno te gusta. En el balotaje igual es, ¿viste? Hay que elegir, digo, es pasta o pollo del avión, ¿viste? Hay que elegir Claro. una de las dos, si no, no comés, ¿viste? Bueno, digo, no es que elegís al que te gusta porque te encanta, digo, Claro. en esta instancia, digo, quedan estas dos opciones, pero son claramente muy distintas, es decir, y me parece que en este sentido lo que propone uno es tan peligroso que hace que uno tenga que participar. Claro. Sí, Verdaderamente. antes que se corte, podemos cambiar del tema. Ya está. No, ¿qué te hace reír tú de vos? ¿Qué humorista te hacen reír? Digo, tanto de lo gráfico o la comedia. Mirá, tengo un abanico amplio dentro del humor. Me hacen reír muchas cosas y no de un solo perfil. Porque te puedo decir que me gusta tanto el humor procas del peor de mis amigos como el humor más sofisticado y elaborado e intelectual de no sé, de alguna Claro. serie o de algún humorista o Lelutier, ponele. Es decir, que el abanico es amplio. Lo que siempre tiene que tener para que funcione conmigo es inteligencia Claro. en cómo está hecho. Después, si es una barbaridad, no me importa, me va a encontrar riéndome, digamos. El asunto es que el mecanismo con el que se active ese humor, sea del color que sea, tenga inteligencia, digamos. Claro. Eso es lo que más admiro en los humoristas. Y de lo que va a mirar mucho los jóvenes ahora, Capusotto, ese estilo, ¿sí? ¿Te Me gusta encanta, Capusotto? Capusotto me encanta, sí, sí, por supuesto. Me parece un genio y me parece además un tipo muy, muy fino para la lectura de los estados de ánimo, de las conductas políticas. Me parece que en ese sentido el tipo es un gran lector de la calle, ¿no? Un gran lector de la calle. Claro. Como leía también mi viejo, como leía el negro Fontana Rosa, que tenía el oído bien puesto en la calle, ¿no? Sabía cómo la gente hablaba y después entonces lo podía escribir bien. Esos que estamos mencionando son grandes artistas populares porque tienen esa conexión natural con lo colectivo, ¿no? Con la gente. Claro. Capusotto me parece uno de los grandes. ¿Y la parte de lo ideológico te condiciona de un humorista?
No, para nada. No, de hecho disfruto muchísimo del humor de Borges, por ejemplo. Me parece de los más graciosos, de los más Claro, inteligentes y de los más hilarantes. Me parece que el claro, humor de Borges es... Puedo estar toda la noche contando anécdotas de cosas que dijo Borges y que me causan gracia. claro. Lo hago con amigos, me encanta. Y más gorila que Borges no se consigue. No, pues Lelutier en un momento había hablado sobre un gobierno anterior, diciendo que había sido un gobierno decente, y en lo personal, cuando lo escuché, me dejé de reír por un rato, después me reí de vuelta. Sí, bueno, Pero, Lelutier eran varios, ¿no? Y había algunos que eran sí, algunos más socialistas del socialismo rosarino, ¿no? Otros claro. sí, más gorila. Bueno, sí, había de todo. Pero no, pero sí, No, sería, no, por eso digo una digo, cosa superior, digo, de pero nuevo, sería lo mismo, es decir, sería muy tonto de nuestra parte perdernos de Lelutier porque no coincide ideológicamente con nosotros. Por eso digo que me parece tonto cuando me escriben te dejo de seguir. claro, claro, claro. Va para eso el ejemplo, por eso te lo decía. Entiendo el sentimiento de traición que puede sentir alguien que viene siguiendo a alguien y que de pronto se entera, ¿no? Sí. Decís, ¿qué hijo de puta, cómo me podés hacer esto? ¿No? Piensa. Ahora, Eso lo puedo entender, porque yo también lo agarro a Borges ya gorila de toda la vida, yo ya sabiendo, incluso ya muerto Borges, porque lo empiezo a leer y empiezo a disfrutar de estas cosas en la década del 90, si Borges ya no vivía. Es decir, esa parte sí la puedo entender, pero me parece que eso tendría que ser como tragás saliva y seguís, claro, y seguís disfrutando. Sí, seguís disfrutando, tampoco es tan terrible, digo, qué sé yo, no estamos de acuerdo, simplemente. Ahora, podemos estar de acuerdo en reírnos de lo mismo, eso sí puede pasar, ¿no? Y de hecho, bueno, es lo que estamos mencionando. Gente con la que uno no coincide ideológicamente, pero que por supuesto no deja de disfrutar de lo que hace. Sí, hoy hablaste, bueno, al principio nombraste a de los nombres cortitos y hablaste de Nick, que en un momento fue un poco deporte nacional de los humoristas, pero también de la gente común, ¿no? Del tema, no sé, como Arjona con la música, la Berizo con el rock, Nick con el tema de los humoristas y del plagio, ¿no? Hay mucha gente que le da con un caño a Nick y que vos te das cuenta que cuando están dando con un caño y lo escriben, ¿no? Y dice, porque vos sos un chorro, Nick, y lo ponen con C. Es decir, este tipo nunca lo leyó. El tipo que... Entonces yo ya me dan ganas de ponerme del lado de Nick. Claro. Y lo quiero defender. Y digo, ¿por qué si no lo leíste? Estás repitiendo lo que escuchás, que dicen que afanó. Pero ¿qué afanó? Y por ahí el tipo ni sabe que afanó. Claro. Pero sabe que todo el mundo dice que es un chorro y bueno, y ya es como un deporte nacional. Sí. Peguémosle a Nick. Bueno, yo digo, cuando pasa eso me dan ganas de ponerme del lado de Nick. Me dura poco igual, no es que me quedo ahí toda la vida, pero pasa esto, en realidad es esto. Yo tengo ideas y esas ideas confrontan con otras ideas, pero no con la gente. Yo no detesto a alguien porque no piense igual que yo y entonces pienso que esa persona es una hija de puta. No, pienso que sus ideas están erradas, que las mías son las que están bien, por supuesto. Igual que él pensará lo mismo de su lado. Pero digo, esas ideas tienen que ver con un modelo de país en el que yo confío, que a mí me gusta, que es una vereda desde la que me gusta mirar a mi país, ¿no? Y es eso nada más, no es la gente, no es la persona. Es el modelo, son las ideas. Digo, ¿cómo es el tema de repetirte en un chiste? Por ahí te pasa que escribiste un chiste y decís, esto ya lo había hecho, o lo había hecho otra persona, o sea, sí, un plagio involuntario, ¿no? Muchas veces sí. Me autoplagio, me he encontrado dibujando. Primero te sentís un tarado porque hiciste el doble del trabajo, ¿no? Tenés el mismo. Después me gusta compararlos. Porque decís, hay pequeñas diferencias, ¿no? Pero por ahí me pasó la otra vez que hice un chiste que lo había hecho hace 2 años. El mismo chiste. Incluso los personajes estaban muy parecidos. Pero bueno, hay ligeras diferencias que son divertidas de ver una vez que uno se putea por haber hecho el mismo laburo. Sí, la repetición es un fantasma en todo artista, ¿no? Es un fantasma que está ahí acechando siempre, ¿no? Que no te repitas, ¿no? No vuelvas a hacer lo mismo. De nuevo estás haciendo lo mismo. De nuevo estás echando mano a la misma herramienta con la que venís
afanando hace 20 años. Y cuesta, Dale, ponete a laburar. y cuesta salir de ahí, ¿tú te cuesta salir cuando No, cuando bueno, pasas? uno trata de estar poco tiempo ahí, ¿no? Es decir, cuando uno lo detecta, se quiere correr de ahí y buscar nuevas ideas. Es como defender a Nick. Uno no se quiere quedar a vivir ahí. Es lo que llaman la zona de confort, ¿no? Que está tan de Claro. moda, ¿no? Quedarse en la zona de confort creo que tiene que ver con eso, con que es algo que uno ya sabe hacer, que lo puede hacer todos los días, pero que en el fondo no deja de ser, a pesar de ser una zona de confort, un lugar incómodo. ¿Un lugar incómodo para qué? Para las grandes emociones. Un lugar incómodo para las novedades, un lugar incómodo para las dificultades, los desafíos, ¿no? Claro, los desafíos son incómodos también, pero también tienen premios más importantes, ¿no? Uno cuando está frente a desafíos importantes también tiene la posibilidad de grandes alegrones, ¿no? De encontrarse con una gran felicidad, con algunos aciertos o algunos encuentros en ese camino. Respecto al humor, ¿tenés algún clic que te dice cuando un chiste va a funcionar? ¿O salió Sí, y salió? pero no es infalible. Claro. De hecho, muchas veces digo, este es un golazo y no pasa nada, y al revés. Publico uno que digo, este es Araña el 7, es decir, como... Aprobado. Y de pronto se viraliza y todo el mundo lo comenta, y yo digo, qué bárbaro, estaba a punto de no hacerlo, o sea que hay una cosa que, a pesar de que uno está en esto hace muchos años, no termina de entender nunca. Pero por ahí está Claro. bien, ¿no? Yo lo escuché a Patalano, a Lino Patalano, que decía, le preguntaban cómo se hace una obra de teatro exitosa. Y decía, si lo supiera solamente haría eso, ¿no? Y sin embargo, está lleno de fracasos mi carrera. Nunca se sabe. Si uno está muchos años, podés tener alguna, no sé, hay veces que vos decís, este está muy bien, porque llegás, vos mismo te sorprendés de algo, de algún hallazgo, y decís, esto le va a pasar lo mismo a la gente, y a veces pasa, ¿no? Claro. Pero otras veces no. Y hay así una red de historietistas que se comentan, que te Tengo te algunos comentan. amigos que a veces cuando tengo dudas mando ahí la idea a ver qué pasa, a ver qué rebote tiene, qué crítica hacen. Tengo, bueno, mi mujer, a quien consulto ahí más cotidianamente. Tenemos un sistema que le pone un puntaje. Ah, bien. Y yo digo, si ella dice que no, definitivamente no, porque me quiere, incluso Claro. probablemente me ame todavía. Y si me dice, mira, esto no, me hace así, no. Sí, ¿y pensaste tú en incursionar en el humor desde otro lugar que no sea del humor gráfico? El humor, No al sé. humor desde otro lado, Sí. bueno. Contar historias de stand-up. Sí, no, eso no. No te eso da, no es tu... nunca, no, soy demasiado tímido como para el stand-up. No, además mucho no me gusta el género, pero sí para el cine, para guiones. Escribí un guión de Está una peli. escribiendo también música, digo. En las canciones, aunque no hay mucho humor, hay alguna idea que en semilla, digamos, es humorística, te podría decir. Claro. No es que sean canciones graciosas, pero puede ser que algo de la ocurrencia que uno utiliza para el humor funcione también en la poesía o en la canción. Bien. ¿Hay algo que algún propósito, algo que te falte hacer, que digas yo, mi sueño de es todo, llegar de mucho? todo. Me imagino que sueños muchos, pero alguno que... Me ahí gustaría presente. filmar una película, me gustaría hacer un libro que estoy pensando y con el que es un gran desafío que está por delante, que es hacer una novela gráfica con un tema muy, muy espinoso como es la muerte, y que tiene además, es un libro rarísimo que estoy construyendo en mi cabeza y también escribiendo, y que pronto empezaré a dibujar. Así que ese es el próximo gran desafío, hacer una novela gráfica bien gorda que tenga que ver, que tenga como tema central la muerte, pero que sea un policial poético. ¿Y por qué la muerte, tú? ¿Qué relación tenés con eso? Hay un tango que dice Rondando la esquina, ¿viste? Sí, lo conozco. Y anda rondando la esquina la muerte. Entonces, ya se llevó a varios de los míos, y entonces creo que está ahí como muy, muy presente
en mí. Y bueno, y arranqué ahí con algunas ideas que después fueron mutando y se fueron convirtiendo en este libro muy curioso, muy raro para mi producción por lo menos, que va a ser una novela, ay, como te digo, un policial poético. Digo esto hoy, por ahí, Sí. cuando salgan lo van a agarrar y van a decir, ¿dónde está el policial? Porque puede cambiar. Pero por ahora es eso, es un policial poético. Que llevarlo al cine sería el sueño, digamos. No lo pienso en libro. Después, Libro. si se hace una película con eso, andás a ver, ¿no? Porque pensá que la idea es que un tipo viene y me dice que lo tengo que ayudar a encontrar su sombra. Y entonces, bueno, vamos a buscar, así arranca el libro. Nos vamos los dos en una aventura, en una suerte de epopeya medio mitológica a buscar su sombra. Y ahí el humor no estaría presente. No, va a haber, sí, va a haber. Es más, adentro de ese libro va a haber otro libro. Esta es la idea que tengo hoy. Sí, por eso es larguísimo. Quiero que sea larguísimo. Estoy podrido de que la gente lea mis libros entre una estación y otra. Entonces, adentro de ese libro va a haber otro libro absolutamente humorístico, que es de un tipo que está muerto. Va a decir, no tiene mucha acción, sí tiene acción. Bien. ¿Por qué? Porque va a haber un montón de gente alrededor del muerto que va a decir, Claro que los otros están le van a vivos. pasar cosas. Porque claro, la muerte no es de los muertos, la muerte es de los vivos. Ese es el problema. Porque los muertos, bueno, ya está. Están del otro lado, Bueno. que no se sabe, es un misterio. Todo lo que vos quieras, pero la muerte es nuestra. Es de lo que estamos acá. Entonces, este libro se plantea qué es la muerte para nosotros, qué es la muerte para los vivos. Y bueno, de ahí la gente empieza a responder todo lo que tiene para decir sobre la muerte, ¿no? Gente que se asusta, gente que siente que se está muriendo ella, viendo a un muerto, gente que lo quiere patear porque le molesta la muerte, y gente que pega el saltito y sigue porque prefiere negarla. Bueno, hay de todo. Ese libro que va a estar adentro de este otro libro va a ser bien gracioso, bien gracioso. Así que sí va a tener humor. La idea es reírse de la muerte. Total, después ella se va a reír de nosotros. Bien, pero que siga Mabel y Rubén sigan existiendo. Y bueno, Mabel y Rubén tienen esto de que cambian todos los días, entonces yo no me aburro nunca. Yo hice a Batu antes y me aburrí a los 5 años, hice a Trifonio y Baldomero y me aburrí a los 2 años. Pero de Mabel y Rubén tengo la certeza de que no me voy a aburrir nunca porque siempre son gente distinta. Seguro. Tute, bueno, primero agradecerte muchísimo esta oportunidad, también a la gente de aquí de la Feria del Libro que me convocaron también, así que agradecido. Bueno, yo te quiero agradecer a vos, a la gente de la Feria del Libro, que sé que hace esto a pulmón y con mucho esfuerzo, así que me encanta ver que hay mucha gente que está disfrutando, y a ustedes por haber venido. Gracias. Dale, gracias por estar, Tute.